Venezuela en estos momentos está en el ojo de todo el mundo. Desde presidentes que acaban de condenar el fraude, menos mal, que se cometió en las elecciones recientes, hasta algunos que están apoyando o incluso de alguna forma soslayando este gran atentado en contra del pueblo venezolano. Y qué mejor momento entonces para seguir reaccionando también al álbum Vida de Canserbero, que cada vez más me doy cuenta de que tenía una firme convicción de que su propósito, además de elevar la conciencia de su pueblo y de Latinoamérica, era combatir a ese estado opresor que hasta hoy en día está dañando los corazones, el espíritu y la economía del pueblo venezolano. Entonces, vamos a reaccionar a este segundo tema, pero antes quiero decirles que mi corazón está con ustedes, que estoy siguiendo los eventos, que aquí desde Cuba, un cubano que incluso se expresa de esta forma tan abiertamente, quizás a riesgo de su propia integridad. Por eso les digo que los entiendo lo que es tener miedo y entiendo lo que es sobreponerse a esos miedos con tal de no seguir viviendo en una esclavitud constante. Entonces desde aquí les digo que les abro mi corazón, que mis oraciones están con ustedes y que si estamos reaccionando no es porque nos importe poco los eventos que están aconteciendo, sino más bien porque nos importan mucho. Y creo que estas reacciones, incluso estas reacciones, pueden ser válidas en momentos como este, tan terribles pero a la misma vez tan claves en la historia de Venezuela. Empezamos con un beat suave. ¿Es un blues? ¿Puede ser un blues? Sí. ¿Un blues o un jazz? No, es un blues, es un blues. La hija del fulano es tal. Fíjense que al final de la introducción de este beat hay como un disco rayado, como que algo falla, algo se raya y entonces comienza la música a repetirse de nuevo, pero de una forma arrítmica. No sé qué tendrá que ver con la canción porque vamos a descubrirlo, pero bueno, yo voy a descubrirlo. Pero hay algo ahí. El fulano es tal, se está metiendo una piola y no le para bola, pela bola, que en verdad la ama. Ya. Me va a costar mucho trabajo entender las frases propias del argot venezolano en este caso. No sé lo que es una piola. Pero al parecer Canserbero lo que está haciendo en este primer verso es condenando que una muchacha no le haga caso al que verdaderamente la ama y sin embargo esté haciendo algo que me dirán ustedes en los comentarios qué cosa es. Se va a la cama con un cifrinito porque la pasó buscando en el carrito del papá. No sé lo que es un cifrinito. Me está costando trabajo este tema por esa razón, por todos estos dichos. Ustedes me van a ayudar en los comentarios, pero vamos a ir desglosando, vamos a ir entendiendo, a pesar de estos dichos, con el contexto, de qué nos está hablando. Dándole amor a su mujer y es que este se aburrió de él quizá por su monotonía. Interesantísimo. Es interesantísimo porque mira, si un rapero hoy en día quiere hacer crítica social, y esto me lo dirán ustedes en los comentarios porque muchos de ustedes me han recomendado que analice y que reaccione a otros raperos que para ustedes también siguen esta línea de Canserbero. Y está bien y puede ser que sea verdad, no lo dudo para nada. Pero ¿qué rapero hoy en día, para hacer una crítica social, se refiere a las pequeñas traiciones entre parejas? Canserbero muestra la traición como un ejemplo de aquella maldad humana que luego se expresa en cosas más grandes, más terribles, como las guerras, como las cosas más criticables a nivel social. Él comienza a mostrarlas desde el plano personal y familiar. Mi alma, te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía, porque estamos creciendo y ya somos 3000 y pico de suscriptores en este canal, en esta comunidad, y por tanto estaría muy contento de tenerte también de este lado. Así que ahí tienes el botón y la campanita. Y aunque todavía se quieren estar juntos no pueden porque ahora le deben respeto a su nueva compañía. Pasan los días, el niño duerme en la acera, la creyente dice, busca a Cristo que él te salve. Niño responde con una pata en la nalga y es que no hay oración buena cuando la tripa te suena. Y eso es otra cosa, o sea, el tipo de valores que sigo diciendo que tienen gran relación con el cristianismo. Ustedes mismos me dijeron en los comentarios del anterior video que él ya no decía no creo en la Biblia en los conciertos subsiguientes después de haber compuesto estas canciones, sino que decía leo la Biblia, no creo en todo, es lógico. Esa relación que Canserbero tiene con el cristianismo la tiene desde una forma bastante natural. ¿Por qué? Porque no formaba parte de ninguna institución. Y no digo que formar parte de una institución sea malo. Yo estoy en una comunidad de hermanos cristianos y formo parte de una iglesia evangélica. Yo soy adventista. Pero eso no significa que yo esté atado, atrapado, dogmatizado por todo lo que esa institución crea que es cierto o es verdad. Tú puedes formar parte, porque es lógico relacionarte con las personas que más piensan como tú y tratar de hacer algo bueno con eso. Y es bueno, pero no te ates completamente a ellas, porque
pueden ser tergiversadas. Entonces, gracias a que Canserbero no estaba atado, esos valores que muestra, los muestra en un contexto muy natural. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tú le digas a un niño hambriento, Cristo te salva? Ni Cristo en los evangelios, a quien tenía una necesidad inminente, le decía, no, tranquilo, ve en paz, Dios te bendiga. Lo que hacía era ayudarlo en lo que podía en esa necesidad inminente. Y después, cuando ya se había resuelto, le decía, Dios te bendiga, ve en paz, acércate a Dios. Eso lo dice también Santiago en la Biblia. O sea, eso que está diciendo Canserbero aquí, lo dice Santiago también en las Escrituras. Cuando dice, hermanos, amemos, pero no de boca solamente, sino también de acción. ¿Qué haces cuando hermanos llegan a tu casa y no tienen ropa y no tienen comida y les dices, ven en paz, Dios te bendiga? No, primero vístelo. Primero dales de comer. Eso lo dice la propia Biblia. Apenas son las 7 en punto y ponen el candado, porque el señor del azote tiene un Glock con selectores. Se volvió loquito y Paquito salió tiroteado y los otros pacos ocupados viendo el televisor. Y el señor está narrando, está describiendo toda una escena típica de un barrio en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y es terrible. Aquí en Cuba, una pareja que terminó quitándole la vida a su niño, porque el niño, sin querer, por supuesto, le rompió el televisor. Porque cuando la miseria es tanta y es tal que te ha consumido no solamente el bolsillo, sino que también te ha consumido el corazón, ese tipo de cosas ocurre. Entonces él está mostrando ese absurdo de la vida latinoamericana. de al lado es oficialista, la señora del frente no. El de al lado invadió un terreno clasista, la del frente la votaron por no votar a favor. Oh, fuerte. Esto es importante hoy en día. ¿Recuerdan lo que hablamos de lo que está sucediendo con Venezuela y Canserbero? Canserbero tenía el firme propósito de resistir al Estado chavista. Canserbero lo tenía. Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical, pero habitantes fríos. No sé si tú y yo vivimos en el mismo país. Fíjate cómo él los problemas sociales, los problemas macros, los asocia a las pequeñas maldades micro. Y te sigo hablando de que esa es una de las esencias fundamentales del cristianismo. El cristianismo tiene pocos fundamentos, muy claros, muy entendibles para cualquiera. Que el hombre es malo, que Dios puede salvar al hombre, que el hombre en sí mismo necesita una transformación y a la misma vez un perdón de sus pecados, y que Dios quiere crear una sociedad mejor que la que está hoy en día con aquellos que se dejen transformar, y que todo eso lo hace a través de Jesús, que todo lo hace a través de Él ponerse en el pellejo de nosotros y vivir y vencer en el lugar de nosotros la vida que nosotros por nosotros mismos no podemos vencer. Ese es básicamente el cristianismo. Entonces es muy interesante cómo ese cristianismo que pone como raíz de todos los males esas pequeñas interacciones incorrectas entre los seres humanos que llamamos pecado, es interesante cómo eso también lo comparte Canserbero. Porque no muchos se atreven a decir que la maldad es real, que el ser humano en sus pequeños egoísmos emula una maldad que al final, a la larga, se convierte en las grandes catástrofes a niveles sociales, a niveles macroeconómicos, a niveles internacionales. Eso no se atreve a decirlo todo el mundo. Y Canserbero lo decide de esa manera. Por eso es que él dice, vivimos en un país con racismo, clasismo, etcétera, 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 donde hay un clima cálido, pero la gente está fría. Entonces el problema es la gente, el problema es el corazón. Pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical, La abuela se está asfixiando, casi no puede respirar, pero en el hospital dicen que tengo que esperar, que hay que darle prioridad al borracho con piqué zancudo, nada personal, solo que él sí tiene seguro. Mira como ahora también, porque eso es otra cosa que pensé y que quería comunicarte. Pensaste que Canserbero se fajaba contra este socialismo empobrecedor, tampoco negaba lo que sería ese capitalismo de Estado, la maldad de ese capitalismo de Estado. Porque es cierto que hay lugares donde ese socialismo no existe, pero es grande la injusticia que también el Estado comete en contra de los ciudadanos. ¿Cómo? Bueno, pues el Estado también monopoliza y se apropia por otras vías de los servicios, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación o la vivienda. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hace Ismael? Bueno, lo que hace el Estado es darle dinero, darle subsidios, darle contratos a grandes empresas para al final hacer negocios por la espalda, por la izquierda. Entonces, tú le das cierto dinero a esta compañía que hace casas y cierto contrato se lo permites a esta compañía que hace casas, como probablemente, no sabemos todavía, pero está siendo imputada por eso, hizo la esposa del actual presidente de España. Le da cierto dinero o le permite ciertos contratos a cierta compañía y entonces ella se beneficia del dinero de los impuestos de la gente. ¿Pero por qué? ¿Quién decidió eso? ¿Quién lo decidió?
Son monopolios que también se crean y se crean en el capitalismo. Todos esos monopolios, todos esos estatismos, ya sea un estatismo socialista o ya sea un estatismo capitalista, todo eso crea esas grandes desigualdades. Porque es que nadie tiene que competir para brindarte un servicio. Porque es que ya lo tienen. Tú no eres el cliente de ellos. Tú no eres el paciente de ellos. El paciente de ellos es el Estado, que es el verdadero que los puede despedir o que los puede contratar. ¿Me entiendes el punto? El punto es que si una persona que te vende un caramelo no necesita tu aprobación para vendértelo, porque quieras o no quieras, él va a seguir vendiéndote el caramelo. En ese caso, tú no eres su cliente. Su cliente es su jefe, el que lo puso a vender caramelo. Yo te juro que en mí fuera sano igual que ella madre, llorando porque el muchacho se lo mataron, pero lo que nunca supo quizás se enteró muy tarde. El chamo era un matón, por culpa del otro lloraron. Yo no sé si tú y yo vivimos. Qué duro. En esas cosas yo también he pensado. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a entregarnos a la justicia, a entregarnos al bien antes que a nuestros propios egoísmos? ¿Me explico? Si tú tienes un familiar y ese familiar es un hijo de la gran y le ha hecho daño a otras personas sin importarle una pizca el dolor y el sufrimiento que está causando, si es un criminal, para decirlo con las claras, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a defenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tu sangre, porque es tu carne. Y no importa la sangre del otro, lo que importa son los tuyos. De esa forma no tienes derecho a llorar cuando te pase a ti o cuando le pase a otro, porque otro también piense como tú. Así no se sostiene una sociedad. Tenemos que entregarnos a Dios. Si no crees en Dios, tenemos que entregarnos a ese ideal de Dios que estamos predicando hace 2000 años. Cree en Dios, pero si no crees, por lo menos ese sentido de la justicia tiene que estar en cada uno de nosotros. Tenemos que intentarlo lo más que podamos. En el mismo país, pero aquí es casi como en el Medio Oriente, solo que la guerra está en barrios principalmente y los soldados son delincuentes contra inocentes. Como inocente era aquella familia. Fíjate como me encantan los beats de Cabús. No tengo que decirlo, es la realidad. Fíjate cómo se escucha detrás un grito cuando él dice que los soldados son delincuentes contra inocentes. El último que vio fue como un carro se le estrella. Solo un sobreviviente, el mismo que me echó este cuento, el cual aún busca al culpable de esto. Para verlo muerto, yo te apuesto que no hay puesto ya libre en el autobús, ni cama en el hospital para que madres den la luz, ni cupo en la central para esta juventud que muere joven, porque a los barrios no llega Jesús, la autopista sin luz. Terrible. Cuando él está diciendo que no llega Jesús, no está diciendo que la gente no acepta a Cristo. Está diciendo que Jesús no parece solucionar ese problema. Que esa era una de las cosas que más llevaba al agnosticismo a Cancerbero. El problema del mal en este mundo. Eso ya lo hemos tratado en anteriores reacciones. Pero es una pregunta sumamente interesante. De hecho, es el problema más levantado por los ateos. Si te das cuenta, no es un problema intelectual, es un problema de índole emocional. Es muy importante entender que Dios no está al control de este mundo. Dios no es el rey de este mundo. Nosotros somos, y en gran medida también, otros seres, los reyes de este mundo. Y por desgracia estamos haciendo y deshaciendo en este mundo. Entonces, la única forma que Dios tiene y la forma que ha proporcionado para que nosotros seamos salvos de esta porquería de vida es si nosotros accedemos a formar parte de su reino. Los barrios no llega Jesús, la autopista sin luz y los pueblos sin asfaltado mientras da un discurso bonito el jefe de estado de cuánto ha aumentado el petróleo desde el año pasado por 1000 barriles producidos y un desempleado. Y después le echan la culpa al bloqueo, después le van a echar la culpa al embargo y todas esas cosas que es común. Eso es un ciclo. El ciclo es que dictadores o a veces democráticamente, a veces presidentes llegan al poder con ideas de izquierda, con ideas socialistas, expropian y le quitan, le roban a los emprendedores sus empresas. Aquí en Cuba incluso robaron y expropiaron bodegas. O sea, no estamos hablando ni siquiera de empresas grandes, bodegas. Una bodega que no sé si le dicen así en otros países, pero el lugar donde venden frutas y verduras en la esquina. Eso, hasta eso lo expropiaron. O sea, ellos expropian las bodegas, expropian los negocios. Por supuesto que la gente que genera economía en el país, los emprendedores, se van. Quedan puestos de trabajo libres. Muchos profesionales también que pueden irse, se van. Queda la gente que tiene menos recursos y en ese momento, como expropiaron también compañías de otros países, esos otros países los sancionan económicamente. Porque dicen, no, me robaste y yo tengo que defender a mis emprendedores. Porque si no, ellos van a pensar que ellos no pueden abrir en ningún país empresas ni compañías porque yo nunca los voy a defender como Estado. Entonces, lo mínimo que puedo hacer contigo es no negociar más contigo. Se acabó. No quiero saber más nada de ti hasta que tú no devuelvas lo robado. Entonces, después de esas sanciones, se agarran de esas sanciones a muerte, con uñas y garras, para entonces decir que
Esa es la razón por la que hay hambre y pobreza en el país. Hay un desempleado que se ha decidido a cometer acto ilegal, nada que perder, pero sin mucho que ganar. Esa es la causa principal de la maldad venezolana. Qué duro, ¿eh? Qué duro que en estos momentos estemos reaccionando a esta canción. En estos precisos momentos. Había un amigo que me decía que en Cuba nos han vuelto ladrones y mentirosos. Mentirosos porque desde niños nos enseñan a mentir en las escuelas y después, cuando somos universitarios, también en los hospitales. Por ejemplo, nos enseñan a decir que tenemos que escribir que tanta gente fue atendida cuando no es verdad, para cumplir el plan. O sea, en el sistema de salud nos hacen escribir registros falsos. Por supuesto, esto no es a nivel gubernamental y explícito, pero el jefe se lo dice al jefe, que se lo dice al jefe, que se lo dice al jefe, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo entiende que así es como funcionan las cosas. Y siempre lo van a negar. Los más altos mandos van a decir, eso no es verdad. Nosotros en ningún lugar, ¿en qué lugar de la Gaceta nosotros hemos dicho que ustedes mientan? Pero eso lo sabe el pueblo entero. Y nos callamos. Nos han enseñado que son cosas que se saben, se hacen y no se dicen, por lo menos no en público. Y nos han enseñado a robar, porque se ha convertido el trabajo con el Estado aquí en Cuba en una vía de luchar, como le decimos acá, o sea, sustraer recursos de las empresas para las que trabajas, porque el salario no te da. Y no creas que estos recursos se sustraen sin que los jefes lo sepan. Los jefes también lo saben, pero entienden que no hay otra dinámica con la cual la gente se pueda mantener. Entonces, otro más secreto a voces. Nos han hecho ladrones y mentirosos. Y desgraciadamente, al parecer, Venezuela iba por el mismo camino. Tan grande casi como Canaima y la Gran Sabana. La maldad de la ventana, la mentira en la esquina, la cárcel es inhumana, la policía corrompida. Qué linda Venezuela, qué grande Simón Bolívar y su cara en billetes para los más pobres desconocida. Seré, qué fuerte. Porque lo que está sucediendo actualmente en Venezuela es un basta ya. El pueblo venezolano está alzándose en las calles. Y yo lo único que espero es que no suceda como sucedió en el 11 de julio cubano. Que al final nos reprimieron, nos metieron presos, a muchos, que todavía están en la cárcel y no pasó nada. Guayanes se esquiva con rayas que en nuestro mapa la papa está escasa, la tasa de la violencia en alza. Belleza natural, cierto, paraíso, completa farsa, porque en el paraíso no se amenazan, se abrazan. Tremendo. Sí, porque el título Clima Tropical es una ironía, porque así es como lo ven los turistas, así como nos ven a Cuba, por ejemplo, los turistas cuando vienen, ¡ay, qué cosa más hermosa! Pero cuando viven con nosotros y tienen que utilizar la libreta de racionamiento para poder alimentarse o para poder sostener parte de la alimentación del mes, cuando no tienes otros recursos, cuando te das cuenta de que en las universidades te dicen que la universidad es para los revolucionarios únicamente, cuando te das cuenta de que tú no puedes presentar un ensayo político o sociológico en la universidad donde tú estás que vaya en contra de los ideales de izquierda de este gobierno, porque si no lo que hacen es negarte la tesis o prácticamente botarte de la escuela, cuando te das cuenta de que el país completo es de un solo partido político donde una sola ideología reina y donde no se permite ni televisión, ni radio, ni medios que no sean aprobados por el Estado. Cuando te das cuenta donde tú vives, en ese momento, esto deja de ser un paraíso tropical y se convierte en lo que es un infierno de calor. Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical, pero habitantes fríos. Yo no sé si tú y yo vivimos habitantes en el mismo país, pero de pana que así es en el mío. Me encanta este tipo de canciones de Canserbero. Te digo y te repito, cuando se coloca el problema de la humanidad en el pecado, te das cuenta de que de ahí se ramifica todo. Todo cobra sentido. Te das cuenta de que los grandes egoísmos comienzan con pequeños egoísmos. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical. No sé si el blues que está detrás es porque quisieron colocarle un ambiente triste a la canción. Un ambiente a la misma vez un poco irónico, puede ser. Díganme en los comentarios, ¿qué les hace sentir el beat detrás? ¿Qué sensación les causa? Caballero, esto fue escrito hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y la cosa sigue igual. Venezolanos, despierten. Venezolanos, esta es su hora. Dios les bendiga y Dios les ayude. Porque en este momento, lo que Canserbero deseaba para su país se puede hacer realidad. Este es el momento. Yo sé que es muy difícil lo que están pasando. Yo sé que tienen que arriesgar mucho, pero este es el momento. Nunca han estado más cerca de liberarse de sus represores. Nunca han estado más cerca
salgan de ese socialismo empobrecedor, abracen la libertad, abracen la genuina libertad de poder pensar, decir, hacer, emprender, sin el miedo de que un partido, un político, un gobierno de turno destruya todas sus esperanzas simplemente porque ustedes no coinciden con las ideas de ellos. Venezolanos, Dios me los bendiga mucho. Y en este momento, sea lo que sea que pase, lo que termine resultando de estas manifestaciones, siempre recuerden, aún va a quedar una tarea muy importante. Porque ningún gobierno, por más libertario, por más de derecha, por más de izquierda, por más socialista, ningún gobierno va a resolver el problema fundamental del corazón humano. Así que te recomiendo, como siempre te digo, siente bien, piensa bien, vive bien. Donde venden excusas, compras una y llevas 10. Y lloro como un gato en el tejado, cuando el planeta me quiere atrapar. La lluvia está aplastando mi pasado.